vamos a arrancar con oferta. Y el primer ejercicio lo que dice es que tenemos, bueno, ahí el precio del helado que va aumentando de 1 a 5 y la cantidad ofrecida de helados o la oferta uno, que como claramente va aumentando a medida que aumenta el precio, y la cantidad ofrecida de helados 2, que también aumenta claramente a medida que aumenta el precio. ¿Está bien? Por lo cual lo que vamos a hacer ahora es graficar, que es lo que pide el ejercicio. ¿Ok? Entonces, para graficar necesitamos hacer el gráfico cartesiano, como venimos haciendo siempre, en donde vamos a tener el precio en el eje de las ordenadas y la cantidad en el eje de las abscisas, como también hacemos siempre. Y primero vamos a hacer la cantidad ofrecida o la oferta 1. ¿Está bien? Entonces decía que para el precio 1 tenemos una cantidad ofrecida de 2 helados. Para la cantidad, o para el precio 2, perdón, vamos a tener una cantidad ofrecida de 4 helados. Para el precio 3 vamos a tener una cantidad ofrecida de 6 helados. Para 4 vamos a tener una cantidad ofrecida de 8 helados. Y para el precio 5, este señor va a ofrecer 6 helados. Perdón, 10 helados. Fíjese que claramente a medida que va aumentando el precio, va aumentando la cantidad ofrecida, y eso se debe ¿a qué? A que a medida que va aumentando el precio, este señor, digamos, va a tener dos incentivos. El primer incentivo es que si tiene más precio puede contratar más trabajadores, contratar más capital, y por ende puede hacer más helado, pero también si aumenta el precio, la señal que le está dando es que va a tener más retorno, ¿no? Va a tener más beneficio, y eso también lo va a impulsar a contratar más capital y más trabajadores. Si unimos todos los puntos que pusimos ahí, tenemos lo que se denomina la oferta 1. ¿Ok? El ejercicio nos pedía que hagamos la oferta 1 y la oferta 2. En la oferta 2, que acá yo le agregué lo que ustedes tienen en la guía, ahora fíjense que para el precio 1, ¿está bien? En vez de 2, va a ofrecer 4 este señor. ¿Está bien? Y sería un punto como este. Para el precio 2, en vez de 4, va a ofrecer 6. ¿Está bien? Y sería un punto como este. Para el precio 3, en vez de 6, va a ofrecer 8. Es un punto como ese. Para el precio 4, va a ofrecer 10 en vez de 8, que es un punto como ese. Y para el precio 5, en vez de 10, va a ofrecer 12, que es un punto como ese. Fíjense ahora que para cada precio ofrece más. Dice, si aumenta el precio del helado de 2 pesos a 3 pesos, ¿qué ocurre? Considere la curva 1. Lo podemos mirar acá en la tabla, ¿está bien? O lo podemos mirar acá en el gráfico. Muy bien, hay una mayor cantidad ofrecida. Si aumenta el precio de 2 a 3, va a aumentar de 4 a 6 la cantidad ofrecida. Y lo que está pasando es que si el precio aumenta de 2 a 3, la cantidad ofrecida de los helados pasa de 4 a 6, bueno, perdón, ahí me falta una A, unidades. ¿Ok? Y está moviéndose sobre el gráfico, pasa de este punto a este punto, sobre el gráfico. Y si yo lo quisiera mirar en la tabla, ¿sí? Fíjense, si yo paso de 2 a 3, que sería acá, ¿está bien? Pasar de aquí a aquí el precio, la cantidad ofrecida pasa de 4 a 6. ¿Está bien? Por lo cual, sería lo mismo que lo mire en la curva de oferta, mirando en el gráfico, que yo estoy pasando de 2 a 3, ¿está bien? Y está pasando de 4, fíjense, cuando era 2, estaba en 4, y cuando era 4, o cuando era 3, perdón, o cuando es 3 va a pasar a 6. ¿Está bien? Fíjense que de las dos formas llego a la misma conclusión y saco, digamos, en realidad la misma información. Eso se llama cambio en la cantidad ofrecida. ¿Está bien? Entonces, cuando vamos por la curva, porque hubo un aumento en el precio,
El cambio se llama cambio en la cantidad ofrecida. Después nos dice, ¿cuáles son las causas posibles para que se traslade de O1 a O2? ¿Sí? Para que se traslade la curva. El desplazamiento se debe a algún cambio de algún determinante diferente al precio. Los determinantes son todos esos que están ahí, ¿está bien? Tiene que ser diferente al precio, ¿está bien? Entonces, puede ser efectivamente un cambio positivo de la tecnología, ¿está bien? Si yo tengo los mismos recursos para fabricar helado y encuentro una forma de fabricarlo más eficientemente, voy a poder al mismo precio fabricar más helado. ¿Está bien? Entonces va a correr la curva. ¿Sí? ¿Qué más teníamos acá? Este PS que era el precio de los sustitutos, para que se corra la oferta hacia adelante, para que yo quiera ofrecer más. ¿Qué debería pasar con el precio de los sustitutos? ¿Qué es lo que miraba en el precio de los sustitutos? Miraba cuál era la ganancia que había en cada, si fabricaba una cosa o fabricaba la otra. ¿Está bien? Entonces, si el sustituto acá, ¿qué podría ser del helado? La verdad que no se me ocurre, ¿está bien? Pero vamos a suponer que hagamos helados como helados, digamos, de ir a comprar helado a la heladería y postres helados. ¿Está bien? Entonces está usando una tecnología similar para hacer dos productos que vende el supermercado. Si en el supermercado, porque no hay demanda, por un montón de cosas, se me cae el precio del helado que venden en el supermercado, en pote, posiblemente el helado de la heladería, digamos, lo quiera fabricar más y lo pueda vender al mismo precio, más cantidad. Entonces eso sería, digamos, el precio de los sustitutos. Entonces, ¿qué pasó con el precio de los sustitutos? Digamos, de que cayó. Si me baja el precio del sustituto, yo voy a querer fabricar más del otro bien. Después estaba el precio de los complementarios en la producción. ¿Sí? Y el precio de los complementarios en la producción, ¿cómo juega acá? Vamos a suponer que un precio de un complementario en la producción de un helado, que también es algo difícil para encontrar, sea el hielo. ¿Está bien? Que por algún motivo tengo como un subproducto que es hielo. ¿Sí? Entonces, si el precio del hielo aumenta, yo quiero vender más hielo, pues me conviene vender hielo, pues sobre todo porque es agua congelada, entonces es algo que da mucha ganancia. Y si me aumenta ese precio, yo voy a fabricar más helado para tener más hielo. Por lo cual, para que ocurra eso, debería haber pasado que aumente el precio del complementario. ¿Qué debería haber pasado con el precio de los factores productivos? Y con el precio de los insumos. ¿Está bien? Que es más o menos algo similar. El precio, ¿qué tenemos que ver acá? El precio del bien X va a estar compuesto de varias cosas. ¿Está bien? Va a estar compuesto de lo que pago de salario, va a estar compuesto de lo que pago de renta, va a estar compuesto de mis beneficios, de lo que pago de beneficio en realidad como capacidad empresarial, va a estar compuesto del pago de intereses, ¿está bien? Que es el pago del capital, y va a estar compuesto de los insumos. ¿Está bien? Entonces, fíjense, esto es el pago, de paso vamos practicando para el parcial, el pago del trabajo, esto es el pago del factor tierra, los recursos naturales, esto es el pago del factor capacidad empresarial, este es el pago del factor capital, y este no es el pago de ningún factor, sino son los insumos que tuve que comprar para producir. ¿Está bien? Entonces, el precio de mi bien se compone mínimamente, me tiene que devolver esto. Tengo que pagar todos los factores que contrato, más pagar los insumos. ¿Sí? ¿Está todo el mundo de acuerdo con eso? Entonces, si cualquiera de estas cosas baja, ¿está bien? Esto baja, esto baja, esto baja y esto baja. Esto que está acá, que es el pago del capital, que es lo que mira el empresario, se hace más grande. ¿Está bien? Porque ahí está el conflicto que planteaba Marx, ¿no?
La única forma que tiene el capitalista de ganar más plata es haciendo que las demás cosas valgan menos o pagándole menos. ¿Está bien? Entonces, si eso es así, yo voy a llegar a la conclusión de que si todo eso baja, yo voy a, como gano más, voy a querer producir más. Y se va a correr la curva. Así que esto tiene que ser negativo y esto tiene que ser negativo. En el caso de los subsidios y los impuestos, vamos a ponerlo acá arriba, también jugaría un rol acá, ¿no? O sea, acá podríamos poner que es, el precio va a ser más los impuestos y menos los subsidios que pague, ¿está bien? Por lo cual, operaría algo así. Si me dan más subsidio, yo voy a querer correr la curva hacia afuera, y si me cobran más impuestos, voy a correr la curva hacia adentro. Así que para que pase eso, tendría que haber o más subsidio o menos impuestos. Y después el clima, en este caso, no tiene ningún tipo de incidencia. ¿Está bien? Entonces, esas son todas las variables que podrían haber hecho que se recorra la curva para afuera. Y acá, esto es un cambio en la oferta. ¿Está bien? Que quede claro eso. ¿Está bien? Si se corre toda la curva porque se movió alguno de los determinantes que fuera del precio, se rompe el ceteris paribus y se llama cambio de oferta.